Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ramírez y soy tallerista de parte del Club de Ajedrez de Pilares. El día de hoy voy a presentarles esta sección que se llama Reviviendo Grandes Partidas y lo que haremos a continuación será estudiar a los grandes jugadores tanto clásicos como actuales. Entonces, decidí iniciar el día de hoy con una partida de mi jugador favorito de todos los tiempos, llamado Mikhail Tal. A él también le apodaban el Mago de Riga. Le apodaban el Mago de Riga porque literalmente sacaba magia en el tablero. Entonces, la partida de hoy se jugó en un campeonato soviético en el año de 1957 contra un jugador llamado Bukuti Kurgenidze. Es un campeonato muy importante. Imagínense un campeonato que juntaba a los jugadores de todo un continente de lo que era la ya desaparecida URSS. Y pues vamos a la partida. La partida inició con la jugada de D4. ¿Vale? Una típica apertura con peón de dama, tal responde con caballo F6, C4 y tenemos planteada lo que es la defensa Benoni. Hay muchas variantes en esta parte, por ejemplo, después de la jugada de 5 existe B5, C por B5 y A6. Y estamos en lo que se conoce como el gambito Benko. La idea es tratar de abrir las columnas A y B para tratar de crear un contragolpe en el flanco de dama a cambio de ese peón sacrificado. Pero el día de hoy que vamos a ver una partida con la variante moderna de la defensa Benoni. E6, caballo C3, desarrollando una pieza, E por D5, C por D5 y E6. Caballo F3, G6, E4. ¿Vale? La defensa Benoni se llama así porque quiere decir hijo de mi dolor. ¿Por qué hijo de mi dolor? Porque este peoncito en D6 puede considerarse una debilidad posicional. Es un peón retrasado, pero a cambio el negro va a obtener mucho contrajuego por esta diagonal y en las casillas oscuras. Entonces vamos a ver partidas muy movidas, muy interesantes de doble filo. Después de alfil G7, para mejorar ese alfil, vemos que busca mejores rumbos, busca una diagonal donde no choca contra peones y donde puede empezar a atacar por rayos X el flanco de dama. Alfil E2, una jugada muy modesta del blanco para desarrollar el alfil. Esto se conoce como la variante clásica. Hay otras variantes más agresivas como la variante Miquenas, con el avance al peón de F4 inmediatamente. Pero eso es otra historia. Después de enroque corto, vemos que ambos bandos buscan desarrollar sus piezas. Recuerden que en las partidas de ajedrez tenemos que buscar tres principios fundamentales: controlar el centro con los peones, desarrollar las piezas menores y la seguridad del rey a través del enroque. Entonces, torre E8, buscamos mejorar la torre, ya empieza a presionar al peoncito este en E4 y entonces Gurgenidze lo defiende con el caballo a D2. También vamos a ver que existen planes muy interesantes para el blanco en esta posición, como llevar el caballo a C4 para presionar este peón con D6, que significa hijo de mi dolor, ¿vale? Porque este peoncito va a sufrir muchísimo. Después de caballo a 6, una jugada un poquito más antigua, la jugada más precisa en esta posición es caballo a D7, donde tenemos otro tipo de partidas, por ejemplo F4, se me ocurre la jugada C4, para liberar la casilla C5 para el caballo, después de alfil por peón, caballo C5, metiendo más presión sobre el peón D4, y vemos que las negras tienen un juego muy dinámico. Aunque hayan sacrificado un peón, tienen muchísima actividad por todas sus piezas. Pero eso es otra historia. Después de caballo A6, se prepara el caballo para venir a C7 y posteriormente iniciar una avalancha de peones en el flanco de dama.
El blanco continúa con torre E1 para que este caballo ahora pueda venir a la casilla C4 sin ninguna preocupación de dejar desprotegido al peón D4, gracias a que la torre de E1 ahora lo va a defender. Entonces, caballo C7 para preparar B5 y Gurgenidze hace una maniobra muy típica en este tipo de posiciones, que es la jugada A4, para prevenir el avance del peón a B5 y que el negro no inicie una avalancha de peones en el flanco de dama. Tal continúa con una jugada modesta como B6 y el blanco responde con dama C2 para tratar de conectar las torres en un futuro y meter más protección al peón D4. Este peón D4 en muchas partidas es súper importante para el blanco porque en momentos se amaga con los avances a E5. Después de dama C2, tal continúa con caballo G4. En este punto es muy complicado, si ustedes son jugadores principiantes, ver por dónde va a venir el contragolpe del negro. Si se fijan, es muy difícil iniciar una avalancha de peones en el flanco de dama. Tenemos esta debilidad posicional del peón de D6 y es complicado usar este tipo de defensas. Pero les recomiendo mucho usar esta defensa si ustedes son jugadores agresivos, si les gusta calcular muchísimo. Tal emplea la jugada caballo C4. Y la jugada correcta en esta posición es alfil por G4 y después de alfil por G4, caballo C4. Aprovechando un tiempo de más que al negro le toca recapturar. Y después, pues ahora sí vienen jugadas como alfil F4 para presionar al peón de D6. Pero Gurgenidze hace una jugada un poquito más temerosa, un poquito más humana. Bueno, pues es que tienes a Mikhail Tal enfrente, ya era muy conocido por su gran juego. Y hace el movimiento H3, tratando de echar al caballo de esa casilla. Y aquí es donde empieza la magia. Todos los que estén locos, igual que yo, ¿vale? Traten de agarrarse a sus asientos. Viene la jugada caballo por F2. Una jugada muy bonita, quizá un poquito dudosa. Y, oye, pero ¿cómo es que sacrificas el caballo ahí? Ah, pues es que ahora tenemos mucha disposición de las piezas. El alfil puede venir rápidamente a la casilla D4. Así como la dama se puede incorporar al ataque por H5. Entonces, quizá todavía no se vio un remate tan claro a ese rey blanco, pero es un sacrificio para extraerlo, para empezar a destruir su enroque. ¿Vale? Esos tres peones de aquí, generalmente yo le digo a mis alumnos, son llamada la barrera. Aquellos que van a proteger al rey. Entonces el caballo se sacrifica para destruir a esa barrera del rey blanco y decirle, hey, vente, vente, vamos a bailar un poquito de tango en el tablero. La jugada correcta en esta posición para el blanco es no aceptar el sacrificio. Ustedes traten de tener un poquito de flexibilidad de pensamiento y de analizar muy bien si es que nos conviene comernos esa pieza o está envenenada. Aquí hay una secuencia un poquito difícil de calcular para jugadores novatos, que es la jugada caballo F3. Y de nuevo vemos que el caballo está encerrado, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora este caballo de F3 puede venir a la defensa del rey y puede cubrir casillas súper importantes para que ahora sí el rey pueda capturar ese peón. Si se fijan, también cubre la casilla H5, que antes era motivo de ataque de la dama negra. Entonces, después de una secuencia muy loca como alfil por C3, peón por C3, caballo por E4, protegido por la torre, es una posición equilibrada, pero es muy difícil, pero la partida sigue igualada relativamente, ¿vale? Pero Gurgenidze acepta el reto y dice, me como tu caballo porque no sé cómo rematas la partida tal. Dama H4, jugada muy lógica para incorporar la dama al ataque. Rey F1 y siempre traten de mantener la iniciativa.
Para esto resulta muy útil primero mirar las jugadas que amenacen mate como jugadas candidatas, ¿vale? ¿Cuál es la primera jugada candidata que se nos viene a la mente? Alfil D4, ¿vale? Amenaza mate en F2. Lo que hace Gurgenidze, caballo E2, caballo D1, perdón, para defender F2. Y entonces aquí viene de nuevo la magia. Vamos a ver ahorita una clase magistral de cómo conducir un ataque de la mano de Mikhail Tal, uno de los mejores jugadores de ataque de toda la historia del ajedrez. Traten de encontrar cuál es la mejor jugada en esta posición. Paren el video unos segundos para averiguar cuál es la jugada. ¿Listos? Dama por H3. Un sacrificio de dama muy bonito. El blanco no puede capturar debido a la siguiente continuación. Después de peón por H3, simplemente seguiría alfil por H3, jaque mate. El rey blanco no tiene ninguna casilla a donde ir. Entonces, después de dama por H3, lo que hace Gurgenidze es tratar de resistir un poco trayendo piezas a la defensa. Ahora el alfil da paso libre a que la torre tenga un poquito más de acción para contribuir a la defensa del rey. Y de nuevo, lo que tenemos que seguir buscando son amenazas. Si nosotros nos dejamos guiar por las amenazas, vamos a encontrar las jugadas correctas de manera muy rápida. ¿Cuál es la mejor jugada en este momento que sigue amenazando? Dama H2. Y podemos ver cómo amenaza entrar la dama con mucho dolor a través de las casillas oscuras. Al estar el alfil de casillas oscuras del blanco muy lejos, ese alfil es un verdadero monstruo. Entonces, caballo E3 para proteger esa diagonal. Y aquí hay una frase que me gusta mucho del Señor de los Anillos que se las quiero compartir. Incluso la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro. Y vemos cómo el pequeño peoncito de F5 viene a dinamitar la posición. Trata de abrir toda esta columna, la columna E, para que la torre se incorpore al ataque. Si logramos que la torre se incorpore al ataque, vamos a tener muchas líneas abiertas por las cuales este rey va a sufrir muchísimo, va a estar muy desprotegido. Después, entonces, es por eso que el blanco no captura este peón, sino que hace otra jugada del tipo caballo C4 para darle vía libre al alfil de C1 y que también pueda defender. Entonces, después de caballo D por C4, es un momento muy interesante, ¿vale? Nosotros siempre tenemos que ser capaces de seguir buscando las jugadas que mantienen la iniciativa. Los jugadores más avanzados les voy a pedir que traten de encontrar cuál es la mejor jugada en esta posición. Y les voy a dar una pista. Traten de pensar cuál es la pieza que está más triste. Cuál es la pieza que no está haciendo realmente nada en la posición. ¿Vale? Y es así como tal encuentra la siguiente jugada. F por E4, alfil por E4 y alfil A6. Alfil A6 ahora pone el alfil en una diagonal directamente hacia el rey blanco. Y al mismo tiempo imposibilita que este caballo tenga movimiento. Está clavado. Después de alfil F3 para seguir tratando de resistir, de nuevo viene otra maniobra excepcional. Torre E5. ¿Quién me quiere decir la idea de torre E5? Pues muy sencilla. La idea de torre 5 es habilitar la casilla E8 para que la otra torre se incorpore al ataque. Eso es lo bonito de los campeones, que en todas las posiciones donde ustedes los vean, utilizan todas sus piezas. Todas sus piezas. Si se fijan, el caballo está metiendo presión al centro en D5. La dama está amenazando con entrar con mucho dolor en G1. El alfil está bien posicionado en una diagonal. La torre está en una columna abierta
Y esta es la última torre que nos falta por incorporar a la fiesta. Con este tipo de consejos, nosotros vamos a ser capaces de encontrar este tipo de jugadas, de este tipo de maniobras en nuestras partidas. Entonces, Kurgenidze trae la torre A3, lo que quiere es meter otra pieza defensora por medio de la tercera fila, y entonces Tal continúa con la maniobra que había explicado anteriormente. Torre de A E8, alfil de 2, y ahora sí, esto solo es cuestión de calcular un poquito. ¿Cuáles son las piezas desprotegidas? Vamos a capturar siempre, vamos a calcular siempre las capturas, y entonces Tal hace el movimiento caballo por D5. Alfil por D5 y torre por D5. El blanco no puede hacer caballo por D5 sencillamente por la continuación. Dama G1 mate, ¿vale? Esa es de la variante anterior, disculpen. Moví un poquito esto, incorporándonos a la posición. Bueno, igual nos sirve para rebobinar un poquito cómo llegamos a la posición. Y aquí caballo por D5, ¿vale? Aquí no puede ser alfil por D5 debido... Aquí no puede ser caballo por D5 debido a la continuación dama G1 mate. Y entonces es por eso que hace la jugada alfil por D5. Torre por D5 y es el mismo tema. No puede ser caballo por torre por dama G1 jaque mate. ¿Ya lo vieron? La columna E está cubierta por esta torre que vino desde la casilla A8, donde parece que no hacía mucho. Y entonces Gurgenidze trata de ir con el rey a E2. ¿Cuál es el plan de las blancas? Quiere esconder su rey en el flanco de dama, donde probablemente va a estar más seguros. Es por eso que ya tenemos que empezar a buscar cosas concretas. El blanco no puede dejar que ese rey escape. Y entonces, Tal de manera magistral, calcula la siguiente línea. Otro consejo que les puedo dar cuando estemos atacando es eliminar las piezas defensoras. ¿Qué piezas defensoras tenemos? Los dos caballos vemos que defienden muy bien el flanco de rey. Entonces Tal se da cuenta de esto y creo que muchos habrán adivinado la jugada. Alfil por E3. Elimina un caballo defensor, torre por E3 y si, por ejemplo, después de la jugada alfil por E3, seguiría dama por G2, jaque mate. De nuevo vemos cómo la columna D está controlada por la torre negra. El alfil no puede retroceder a la casilla F2 debido a la acción de esta otra torre en la columna E. Y entonces, después de torre por E3, vamos a regresar un poquito. Alfil por E3, torre por E3, alfil por C4. Y en esta posición las blancas abandonaron. En esta posición Gurgenidze dijo, ya estoy perdido, me rindo. Y vamos a ver un poquito las continuaciones. Siempre es muy bonito calcular las otras variantes. Después, por ejemplo, vamos a empezar con la variante dama por C4. Continuaría la partida muy sencillamente con dama por G2, rey de 1 y dama por D2 jaque mate. Otra continuación posible en esta posición, después de alfil por C4, sería rey de 1. La partida continuaría con torre por E3. El alfil no puede capturar debido a la clavada, torre por E3. Y vamos a dejarnos guiar por las líneas abiertas del rey, aquellas casillas donde no tiene peones o piezas que lo proteja. Dama G1 jaque, torre E1 y entonces de nuevo las amenazas de mate. Dama F2, jugada muy bonita. Después de dama por C4, continuaría dama por D2, jaque mate. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, el rey quiere seguir escapando, no captura. Rey C1,
aquí hay una jugada hermosa. Traten de parar el video para tratar de encontrar esta jugada, ¿vale? Alfil B3, jugada muy hermosa para tratar de desviar a la dama. De nuevo, si viene dama por B3, entonces vendría dama por D2. Dama se come el alfil, seguido de la torre. Entonces, después de alfil B3, dama C3. Este es un ejemplo de lo que pudo haber pasado en la partida. Aquí existió otra jugada bellísima. Dama por D1, alfil por D1 y torre D1 jaque mate, ¿vale? Entonces, esas fueron las razones por las que Gurgenidze abandonó. En lo personal me parece una partida muy bella que nos enseña muchísimo cómo es que debemos conducir un ataque. ¿Qué pasa cuando llevamos toda la iniciativa? ¿A quién no le ha pasado que hace un sacrificio y entonces hacemos esa jugada y llega un momento en que nuestro rival se defiende muy bien y no encontramos la jugada correcta? Espero que esta partida les haya servido muchísimo, les haya encantado tanto como a mí. Recuerden que Tal es mi jugador favorito de todos los tiempos. Mañana vamos a tener una partida de Bobby Fischer, otro de mis jugadores favoritos. Mi nombre es Miguel Ramírez, espero que hayan tenido una excelente tarde, que hayan disfrutado tanto el video como yo disfruté grabarlo y recuerden, hasta el ser más pequeño puede cambiar el futuro, ¿vale? Que tengan una excelente tarde, hasta luego, buenas tardes.